Y ahí sigo grabando. Eh, sí. Entonces el inductor, cuando tiene condición inicial cero, parte con un nivel de corriente cero, y una vez que se estabiliza el nivel de corriente en el inductor, ya no existe más variación. Por lo tanto, la tensión del inductor se va a cero, porque el diferencial es cero. No hay más variaciones de corriente. Ya, Entonces, por eso en estado estacionario se comporta como un cable, por así decirlo. un cable, claro. ¿Y el estado no estacionario? Tiene como este modo natural. En este caso, los circuitos de segundo orden tienen, bueno, el comportamiento de circuitos de segundo orden. Tienen un damping, no sé si te acordáis de eso. El, Eh, Creo que el- cacho la figura. claro, como el transitorio que va, tiene como una subida más allá del estado estacionario, pero después se establece igual en un valor. Ese sería como el comportamiento de segundo orden. ¿Y por qué se daría ese comportamiento? Por lo mismo que vamos a ver aquí, que te queda una ecuación diferencial de segundo orden. Ujú. Ya, vale. O sea, como estos dos elementos almacenan energía de distintas formas, se da el caso, dependiendo de la entrada y del valor entre estos dos, que empiezan a transferirse energía entre ellos también. Por eso hay ciertos instantes durante los estados transitorios en donde se tienen variaciones que no son exponenciales puras, sino que son más como una envolvente. Ya, pero en este caso pedían el equivalente Thevenin en estado estacionario. Como dije, el equivalente Thevenin asumo yo, visto desde los terminales que aparecen acá. Entonces, para, para este caso, como hice en el caso anterior, tiro el LBK, igualando a cero para no tener problemas con el signo. Y acá sí se puede empezar a ver un poco de las consecuencias de haber dejado la fuente de tensión al revés. O quizás, mejor dicho, de haber tomado la tensión así, porque como el ejercicio te daba la referencia de fuente al revés y la referencia de tensión del capacitor hacia arriba, te obliga a que sí o sí te salga un menos en el LBK. O sea, aquí al tiro se ve. Para que no me queden todos estos términos negativos, paso la tensión de la fuente al otro lado, me queda negativa. Aplico ley de elementos en cada elemento. Sorry, que tengo duda respecto al signo del capacitor, del voltaje en el capacitor. ¿Por qué lo definís tú en esa dirección? Es que así lo planteaba el Porque ejercicio. No cambié pero el ejercicio, ¿cómo tú infieres entonces el sentido de carga del capacitor? ¿Hacia dónde va la corriente? No, más que el sentido de carga, más que el sentido de carga, porque iba a ver qué es lo que pasa, es que en el fondo que te coloquen esa fuente al revés y esta referencia como no concordante con la fuente es lo que hace que anden menos dando vuelta por todos lados. Entonces ahí vamos a ¿Ya? ver con esta referencia de tensión qué es lo que pasa con la carga. ¿Se carga positivo o se carga negativo? Ok. ¿Sí? Ya. Va. Entonces, claro, aplico ley de elemento a cada uno. El inductor, ese es el modelo. Aquí sería la ley de Ohm. Y para el caso del capacitor, ese es el modelo. Se reemplaza en la ecuación inicial. Como dije, dejo la fuente de tensión a un lado. Dejo el término de mayor grado de la ecuación diferencial solo. Y quizá, como les dije, esta demostración quizá no era tan necesaria porque desde un primer momento yo ya podría haber dicho que como estoy en estado estacionario, no voy a tener variaciones de tensión. Ya pasó un tiempo muy largo desde que ese circuito empezó a funcionar, por lo tanto cualquier diferencial ya no está variando, por lo tanto vale cero. Y eso trae como consecuencia qué cosa, que la fuente, o sea, en el fondo el capacitor se carga completamente y el circuito equivalente que se ve desde esos terminales sería una fuente continua. No hay ninguna dinámica de por medio.
una vez que se cargan todos los elementos, estos terminales solamente van a ver una fuente de tensión continua. Y en consecuencia a cómo yo tomé la referencia para el condensador, que aquí yo lo dibujé igual, estaría diciendo de que en ese tiempo infinito el condensador se carga con menos 24 volts, que ahí está el signo. Por eso le puse ahí para un tiempo mucho mayor a cuando se inició. Ahora, eso, por eso les decía que quizás este ejercicio el profe pensaba que lo iban a responder básicamente en una línea. Así como lo miro, digo, ah, ya, el inductor se carga, cable. El condensador se carga completamente entonces con la energía que proporciona la fuente. Y una vez que se cargue completo, como no me están entregando ningún límite para el condensador ni nada, el condensador es ideal y puede cargarse todo lo que yo quiera. Entonces, cuando llega ese momento, el condensador abre su circuito porque ya se cargó. O sea, o no, disculpen, no abre ese circuito, lo dije mal. Sino que una vez que llega a ese nivel de tensión, que igual al de la fuente, el flujo de corriente aquí se corta. Eso es lo que quise decir. O sea, ese IC, una vez que el condensador se carga con los menos 24 volts, o sea que sería la polaridad inversa de lo que aparece en este dibujo. Los condensadores se dibujan con uno de los lados redondeados para denotar hacia qué lado estoy considerando yo el positivo. Aquí yo lo dibujo al revés en consecuencia a cómo me lo entrega el ejercicio. ¿Okay? Y ya sé que me va a dar cargado al revés. Y como dije, preferí tomar la corriente en este sentido para no tener un menos en cada uno de estos términos. Porque me aparecería un menos en toda la ley de elementos porque tendría cada uno de mis elementos con una referencia fuente. Como si estuvieran entregando potencia. Y ese no es el comportamiento natural que tienen. Y como les dije, si la fuente es la que me queda con su referencia cambiada, para efectos de lo que estamos analizando acá, no me interesa. Pero sí tendrían que saber que hay un cambio de flujo de energía ahí, o de potencia, son equivalentes. Eso sería para el caso de la fuente continua. Para la fuente alterna, ahí ya conviene utilizar Laplace. ¿Por qué aparece esta forma en cada uno de los elementos? Es consecuencia de aplicar la transformada de Laplace a la ecuación diferencial. Si se acuerdan, si yo considero que todas las condiciones iniciales son cero, como lo estoy haciendo en este caso, porque no me interesa lo que pase al inicio, estoy en estado estacionario, y de hecho, como te hablaba antes, lo de los fasores, se hace considerando estado estacionario. El análisis fasorial, que en el fondo tú me decís, ¿pero qué es eso? Es lo mismo que reemplazar la S por J omega. Y ahí te quedan todos los números complejos. J es como el número complejo que ocupamos nosotros porque como tenemos la corriente que es I, si le colocamos I de nuevo, queda la cagada. Entonces, J. Y por eso aparece, bueno, cuando uno tiene la transformada de Laplace de un diferencial, como es lo que sale aquí en la ley de elementos, aparece un S por la corriente en este caso, pero ahí uno le colocaría I mayúscula y ya no está en el plano del tiempo, sino que está en el plano S. Y si no tuviera condición inicial 0, se suma un término con esa condición inicial, pero esa sí sería como una variable que quedó del tiempo. Pero en el plano de la frecuencia se ve como una constante. Como dije, no creo que se vayan a meter con eso. Ustedes tienen que saber que si es un inductor, se agrega una S adelante por el diferencial. Si es un capacitor, por el despeje que hay que hacer, el diferencial es como que quedar abajo. La demostración de eso no sé si viene muy al caso, porque estos son los únicos tres elementos que tenemos y el equivalente para un circuito en Laplace siempre va a ser así. No, la demostración de cómo llegar a eso creo que no viene al caso ahora.
Por lo mismo preferí no incluirla para no alargar Está tanto. bien. Y aquí, si se fijan, dibujé todos los elementos como cuadrados. Eso es por como una sutileza en el fondo de decir, ya no estoy en el plano del tiempo, y todos mis elementos, sean lo que sean, yo los modelo como una impedancia. ¿Cachai? Entonces, todos son impedancias, y todos al ser impedancia se comportan como si fueran resistencias. Cumplen las leyes para simplificar el circuito tal cual como si fueran resistencias, independiente del elemento que sean. Por eso yo te decía que al ver en el plano de la frecuencia qué es lo que pasa con los circuitos, el análisis se simplifica mucho. O sea, ignorando el hecho de que hay que hacer la transformada inversa, o de que te queden números complejos, es como mucho lo que ganáis en cuanto al álgebra, en vez de hacerla en el tiempo. Porque ahí tenéis que hacer como casi pura prostaféresis para poder llegar a la expresión pequeña. Que eso era como desarmar las funciones trigonométricas para poder sumarla entre ellas, y es un caos. Claro. Inclusive con desfase aquí es fácil. Pero ya, volviendo al ejercicio, la tensión que cae por el capacitor se puede sacar por un divisor de tensión, como les había dicho más arriba. O sea, el elemento al que yo quiero ver cuánta tensión cae sobre él, tomo la fuente, la multiplico por el elemento y lo divido por la suma de los tres. O sea, que en el fondo esto podría yo reducirlo como de 2 elementos a 1, como sumándole en serie, y sería lo mismo. Pero es básicamente el mismo paso que hice en el ejercicio anterior. Claro. Y para sacar la resistencia de Thevenin, opto por apagar la fuente, que cuando uno habla de apagar para una fuente de tensión, significa el cortocircuito, y cuando uno habla de apagar para una fuente de corriente, significa circuito abierto. O uno podría pensar en su valor. Si una fuente de tensión vale 0 volt, significa que es un cable. Si una fuente de corriente vale 0 amperes, es un circuito abierto. Y con eso sumo estos dos en serie y sumo en paralelo el otro elemento. Como dije, se multiplican arriba, se suman abajo, y ya de Queda ahí, la resistencia de Thevenin. claro, y de ahí en más, o sea, no le pongo R porque como le dije, pues aquí ya estamos hablando de impedancia, y ahí se le coloca Z. Ya. Entonces como mi Z Thevenin sería S. Si se fijan, les queda un sistema de segundo grado, y no sé si están familiarizados con este tipo de expresiones, pero ahí tienen como el comportamiento, tienen la frecuencia natural, el damping, tienen toda esa información contenida ahí. O sea, con El eso, omega y el epsilon, creo que era. ¿No? claro, era un chi, o sea, es una Ese chi, ese. parecida al epsilon, pero eso sería básicamente como el equivalente Thevenin en alterna. No es más que eso. Y como ya les había comentado, al hacerlo en Laplace, voy a hacer esa diferencia, aunque no viene tan al caso, pero al hacerlo en Laplace, tengo la ventaja de que si no me hubiese comido los términos que salían de la ecuación diferencial al pasar a Laplace, podría considerar las condiciones iniciales, eventualmente. Como dije, ya se hizo el supuesto encima para poder llegar a una versión más simplificada de estas expresiones, porque total, yo quiero el estado estacionario. Pero Laplace igual tiene ese poder de poder considerar condiciones iniciales. Ya, pasemos al siguiente. Esto también era LED, pero no le coloqué nada porque ni siquiera especificaban corriente. Y me parece que sí especificaban tensión, sí. Tenían 1,2 volts de tensión de operación, cada uno de los diodos. Sí, eso lo hicimos, nos dio lo mismo. Ya, buena. Pero cachan bien por qué el todo. O sea, tienen ese... O sea, en los periodos donde ninguno de los dos diodos esté conduciendo, va a imitar la forma de la fuente.
Y una vez que conduce, mantiene su voltaje de operación y conduce aquí la corriente, po. Y la amplitud, no sé si llegaron a los mismos valores también, todo igual. Sí. Sí, pues la resistencia era de 1, así que lo restáis, ¿no? Claro. O sea, tenía que hacer, claro, la tensión de la fuente menos la tensión de operación de los diodos, y ahí lo dividíais por... lo dividía yo, ¿no? Bueno, pero si ya cacharon cómo se hacía, no tiene más sentido darle vuelta a esto entonces. Si llegamos a lo mismo, Mati, ¿tú tenés duda ahí? No, estoy súper denso. Ya, De hecho, quería ver el gráfico que era igual, así que estoy satisfecho. igual tenía por acá la simulación, pero Ah, buena. lo mismo, es la misma forma esa, en el fondo, es la misma sinusoidal, pero desplazada un poco hacia abajo, como si quisierais tener el detalle de cómo se forma, sería eso. Ya, entonces cero drama con ese. En este uno que agregué yo como para complementar, porque como había Ah, poco bueno. de transistores, acá además se aborda el tema de la saturación, que como vi que no estaba presente en los demás ejercicios, en el caso de que apareciera no es mucho más lo que hay que hacer. Ya, pero en principio que se tiene es al tener la flecha hacia afuera, ese es un NPN. Y si se fijan, como primer paso que uno haría para simplificar ese tipo de ejercicio, es separar esos dos circuitos porque de pronto es un poco más incómodo de ver así. Acá, a ver, me parece que acá tengo un dibujo, sí, en este ejercicio que sí era el que les aparecía a ustedes, si se fijan, aquí hice la transformación un poco más gráfica, o sea, dupliqué la fuente. Tengo una fuente de 5 volts que llega con su polo positivo aquí arriba, o sea que el polo negativo en alguna parte estará aterrizado, y la divido. Como es el mismo punto, eh, coloco otra fuente de tensión continua con el polo positivo apuntando hacia arriba, o en el fondo ese es el punto positivo, y lo dejo referido a la Tierra. Aquí no lo dibujo por tema de no enredar más el esquema, ¿sí? Pero si se fijan en el ejercicio que les daban a ustedes en el certamen, de inmediato llegaba como a una fuente y una resistencia. Era sencillo. Ujú. En este caso, eh, aquí igual hice ese proceso, no lo dibujé, pero en el fondo aquí separo esta fuente en dos y el circuito que me queda, yo veo qué es lo que ve el terminal de la base del transistor. Saco un equivalente Thevenin muy rápido. Aquí si se fijan hice un divisor de tensión Claro. y La resistencia está en paralelo, la entonces la resistencia mitad. en paralelo es la mitad. Sí, Súper. entonces ya ahí volví a la misma topología que tenía abajo y tengo las leyes que modelan el comportamiento del transistor. Entonces tengo la constante de proporcionalidad que en algunas partes se le coloca HFE o en otras se le coloca beta, depende de la hoja de especificaciones. Y esta sería la condición que tiene que cumplir para que empiece a operar en la zona de saturación. Eso lo tenía por acá. Vamos al resumen. Este sería un NPN. Significa que una vez que tenga, a ver, un momento, de partida tengo que determinar qué es lo que está pasando con este transistor. A ver, avancemos un poco más en el ejercicio antes de dar vueltas teóricas. Bueno, el LDK, como salía aquí en el esquema de cómo abordar este tipo de ejercicio, idealmente primero quiero saber qué es lo que pasa con la corriente en la base. ¿Por qué es lo primero que quiero saber? Porque en el fondo me da el primer indicio de en qué estado se encuentra operando el transistor.
Entonces, una malla consistente para poder yo saber eso sería irme por la malla de acá abajo. Hago el LBK en esa malla. Si se fijan, aquí le coloqué menos 0,7. Eso es porque la tensión que cae desde la base al emisor es siempre la misma si considero que está conduciendo. Que en este caso, o sea que en general se considera esa tensión como 0,7, es parte del modelo. Ujú. ¿Ya? Eso estaba por el material en todo caso, ¿no? Sí, igual es siempre 0,7. Claro, aquí, bueno, se consideró en este caso 0,7 y en general se considera 0,7, incluso es el HFE o beta, Ujú, casi siempre 100 también, claro. son como valores comunes. Y entonces, como decía, pues, ¿qué es lo primero que me interesaría a mí saber? Sería despejar la corriente que circula por el terminal de base del transistor. Despejo de acá y además yo puedo con todas las relaciones que conozco que hacen el modelo del transistor, despejar la corriente que circula por el emisor, porque aquí claramente me quedo molestando ese elemento ahí abajo. Agrega una ley de elementos que me suma una incógnita de corriente a mi LDK. Pero como les había dicho, el LSK en todo este elemento, considerando esto como si este elemento fuera un nodo grande, siempre se tiene que cumplir, por lo tanto establezco esa relación y además yo sé que en cualquier condición de operación que conduzca el transistor, ya sea saturación o no, voy a tener esa relación, no, disculpen, si está saturado o no, pero voy a tener esa relación lineal. Entonces reemplazo la corriente del colector en función de la corriente base y con eso ya puedo determinar como la corriente base que circularía y de ahí para atrás puedo calcular la corriente en el colector. O sea, ese en el fondo es como el razonamiento que se sigue para no centrarse tanto en cómo se desarrolla el ejercicio, porque al final igual les van a hacer como una entrevista. En el fondo tienen que saber bien cómo se dan esos estados y también en el fondo entender por qué ¿por qué se sigue este razonamiento lógico para determinar el estado de operación del transistor? Entonces, lo primero, ver la corriente en la base, como para no ver tan yendo al ejercicio. Una vez que ya tengo la corriente en la base, puedo seguir comprobando que el supuesto se cumpla. Como mínimo, yo necesitaba que la corriente del colector me diera mayor o igual a ese valor. Entonces, como yo ya tengo mi corriente de base, automáticamente saco la condición que tiene que cumplir la corriente en el colector. Y ahora, para tener... un segundo. Vamos al esquemita de resumen. Claro, y para que opere para que esté en el punto límite, disculpen, tiene que cumplir con... Si se fijan, aquí está a ver, no, ahí está muy encima. Este es el NPN, sí. El límite está ahí, justo en los 0,2. O sea que para valores de C menor o igual a 0,2, en este caso en el ejercicio te daban 0,2 también. Ese sería el punto en el cual yo tendría que buscar. O sea, tendría que, cuando haga el LDK por la malla que estaría aquí, o sea, que iría del colector hasta el emisor, incluiría un valor de 0,2 para la tensión que cae entre los terminales del colector y el emisor. No sé si se entiende bien cómo se formuló este LDK, que fue circulando desde la fuente de 15 volts que está aquí arriba y bajando hasta llegar a la Tierra. Y cerráis la malla por la derecha. Es que esta es una fuente que estaría conectada, entre comillas, como esta. O sea, el polo positivo está aquí y el otro polo estaría a la Tierra, ¿cachai? Y ahí cierro el LDK. Entonces, si parto de la Tierra, primero me topo con una fuente de 15 volts, después me topo con una resistencia que tiene una caída de tensión en contra. Como te dije, para mantener
la referencia de carga en el elemento, como es que está consumiendo. Y eso también, tú dices, ¿y por qué lo habré elegido así? Bueno, porque la referencia que se utiliza en el modelo de transistor considera corriente base entrando, corriente colector entrando y emisor saliendo. Entonces, ya, aquí la tensión que cae entre el terminal del colector y el emisor la considero como 0,2 porque eso me Está deja saturado. en el punto límite para empezar a saturar. Perfecto. Que ese es como el comportamiento que aparece acá. Se fijan, en este tramo pequeño es donde tengo el comportamiento no lineal en las corrientes, pero sí fijo en la tensión del colector. Es como una especie de transitorio que se da hasta antes de que imagínense que en la base ustedes tuvieran una fuente de tensión alterna. Ahí tendrían un valor, o sea, en el fondo, una vez que se polariza este semiconductor, la corriente de base va a dejar de ser cero, pero la corriente del colector emisor podría darse en instantes donde no alcance a superar ese umbral. Y ahí no va a tener ese comportamiento lineal entre las corrientes de la base y el colector. O sea, ese es como el comportamiento más claro que se puede dar en forma de circuito. El otro es una fuente controlada que como que establece esa condición de proporcionalidad entre las corrientes, que es el comportamiento más normal del transistor, y eso ya sería cuando el transistor satura. Entonces, yendo a ese límite, cuando planteo el LBK, es que hasta este momento la desigualdad que tengo con ese 0,2, así es mayor o así es menor, para saber si estoy en la zona de saturación o en la zona lineal, hasta aquí no se ve tan claro. Pero para efectos de calcular la resistencia que me estaban pidiendo, en el fondo era cómo ajusto la resistencia que está acá arriba para lograr que sature el transistor. Despejo utilizando ese valor solamente. Vuelvo a reemplazar la corriente del emisor por la expresión que ya había sacado y despejo el valor exacto de resistencia que necesito para saturar. Ahora ahí después uno puede volver un poco atrás en la ecuación y decir, ya, ¿qué pasa entonces si me subo o bajo de esa corriente? O sea, disculpen, perdón, si subo o bajo de ese valor de resistencia. Eso quise decir. Y ahí uno puede determinar cuál es la desigualdad que se da en la resistencia, para determinar en el fondo el rango de valores que saturan el circuito o el transistor. Entonces, acá en este caso, ¿qué hice? Tiré el mismo LSK, o sea, LBK, disculpen, desde la fuente de arriba hasta la Tierra, y despejo cuánto sería la corriente en el colector. Entonces, ahí yo puedo ver para valores mayores o menores a ese límite, qué es lo que pasa con la corriente en el colector. Si tomo... ¿Qué es ese UI que tenía ahí? ¿Cuál? Perdona, que cuando tiré el LK dice la tensión colector emisor igual 15 menos R por la corriente del colector menos UI, dice ahí. Ah, no, esa es una K. Tiene una K un poco de forma. Ah, 1 kilo. Ah, era, claro. Sí, es de acá. La resistencia. Que es un poco mal dibujada, pero Ya, bueno. eso era... Este lo saqué, no lo rehice ahora, sino que lo tenía de los ejercicios que hice en aquellos tiempos. Y... Sí, pues no es una Ahí K. está el LK. K de kilo no. Entonces, yo tenía primero este valor, pues, pero no tenía idea de cuánto tenía que, si me subía o me bajaba, qué es lo que pasaba. Yo ya sé de que se tiene que cumplir esta condición para que opere en saturación. Uy, ya, 10 minutos más y ahí mando otro enlace hasta que terminemos de ver esto. Ok. Ya, entonces,
viendo si aumento o disminuye el valor, veo qué es lo que pasa con esa desigualdad. Y yo ya sé que para operar en zona de saturación, tengo que tener tengo que cumplir esa condición de operación. Eso es Entonces ahí yo puedo ver que para valores menores, este valor crecería. Por lo tanto, estaría dentro del rango que me mantiene en la zona de saturación. Pero ahí tú estás variando la resistencia, Claro, porque estás yo, calculando la corriente en el colector. sí, pero eso es ¿por qué? O sea, ¿por qué hago este paso extra al final? Porque yo quiero, quizás yo ahí como que Ah, ya entendí. Bueno, ya. quise generalizar un poco el ejercicio, ¿cachai? A mí me pedían el valor para que sature, pero en Ujú. realidad si tú llegáis y reemplazáis los valores, estáis calculando como el límite, Ujú. Exacto. pero yo quise saber el rango para estar en toda esa zona de saturación. Entonces, si son para cualquier valor de R que estén bajo eso, ¿por qué? Porque al yo bajar el valor de R, lo único que estaría sacando es que la corriente del colector suba y por lo tanto esté dentro de esa zona de operación. Por eso Bueno. Porque la corriente después es constante. La saturación siempre tiene la misma corriente. claro, pues se va a mantener, no, para la saturación lo que se mantiene es la tensión que cae entre el colector y el emisor. Aquí, el salto que hay entre esos dos terminales. Esa tensión, que es la que sería entre la C y la E, se mantiene constante, como aparece acá. Es como si fuera una fuente. Claro. Sí, pero en estado de saturación, fíjate arriba que dice que la corriente del colector también se mantiene constante en todo el estado de saturación. La zona lineal, perdón. No, por eso, Ah, no, pues tenés razón. Ah, tenés toda razón. Ya, esta es la porque zona de le entendí saturación. al revés. Sí, y esta es Ujú. la zona lineal. Y esa como curvas de nivel se dan por esa relación de proporcionalidad, pues, pero si te fijáis no se cumple bien al comienzo. Bueno, eso es como algo con saturación. Este no, porque tiene un diodo Zener que... no. En todo caso, el tema que varíe la resistencia no hace que pase de saturación a línea, ¿cierto? No influye. Es que si yo hubiese respondido para un R mayor, ¿Ya? ahí estaría bajándome de esa condición y... Segundo. Que aquí no aparece explícita esa relación. Esa la tengo de la clase. Ya. Condición de operación. No está en esa PPT. Pero si no se cumpliese esa desigualdad, eh, Ujú. eh, es que, de hecho, fíjate de dónde viene. Eh, acá, si tengo ese nivel menor de tensión, significa que se rompe la relación de proporcionalidad. Pues acuérdate que cuando estoy en zona lineal, tengo esta fuente controlada que me establece ese comportamiento proporcional entre las corrientes. Y si ese comportamiento se rompe, estoy comprobando saturación. ¿Fijáis que es como algo que se deduce del modelo? Claro. Si esto se rompe, o sea, si se produce una desigualdad, es Ujú. porque ya no estoy en zona lineal. Ya. Ya, Entonces, ya. por eso lo ocupo al final, así como para comprobar cuál era el rango de valores que me servía para estar en saturación. Si tuviera una resistencia mayor o mayor a partir de ese valor, cruzo el límite y empiezo a actuar en zona lineal. Súper. Ah, ya. Perfecto. Sí, yo creo que quizá eso es como más de lo que necesitaban saber para el curso, por cómo vi los ejercicios, creo yo. Porque nunca les daban el dato de saturación, a no ser de que el profe quizás les diga asúmanlo como valor típico de fábrica, pero igual, ya lo saben. Es Ahora, bueno hacerlo, yo creo. sí, para el diodo, este diodo sí consideraba el modelo que les hablaba al comienzo. Vieron que habían tres modelos: el diodo ideal, que es como básicamente conduce o no conduce; el modelo B, que es cuando el diodo necesita una tensión de operación. O sea, una vez que se supera ese umbral de diferencia de tensión entre el ánodo y el cátodo, se polariza el semiconductor y permite el paso de electrones.
pero para el caso de modelar como un modelo más realista, donde se tiene un LED que enciende, claro, habría una pequeña resistencia que una vez que se supera ese nivel de tensión, en este caso 1,2 volts, el comportamiento es lineal. Y además, la corriente que me entregan para ese LED, en el fondo sería como la corriente mínima que necesita mi LED para encender. Entonces tendría que buscar en qué punto de esa curva lineal llego a los 10 mA y por lo tanto mi LED se enciende. Esa sería como la idea. Ese número, el valor de 2,2, no estoy tan seguro que sea así. No lo comprobé. Pero en todos los modelos que vi de diodo RB, que se le dice, ¿por qué se le dice diodo RB? Porque, como salía aquí, es un diodo que además se modela con una resistencia y una fuente. Por eso es como un modelo RB. Y aquí está el modelo RB separado del diodo. Sí. Es como aparece acá, miren. Por ejemplo, ese sería como el diodo ideal, que esa sería la curva en el plano corriente-tensión. El modelo B corre el punto de operación que necesita y se modelaría de esta manera, donde, como ahí aparece, ese sería un diodo ideal. Sería este mismo modelo, pero que se le superpone esta fuente que va como en contra. Y en el modelo RB además se le agrega una resistencia, que sería como mi LED encendiendo. Y además me dan la corriente mínima para que encienda. Entonces, ¿cómo abordo esto? Bueno, el mismo razonamiento que hicimos antes. También yo personalmente desarmo el circuito para que sea un poco más amigable a la vista. Y así tiro mi malla por acá abajo. O también podría partir desde aquí, venirme por el conductor y dar la vuelta. Y con eso, en este caso, ¿qué buscaría? No la corriente, como aparecía en este esquemita de acá, porque ahora necesito calcular la resistencia necesaria para cierto modo de operación. Como que cambia un poco la perspectiva. Pero yo sí sé qué condiciones hay que cumplir para que esté en zona lineal. En este caso no me complico con la saturación porque yo sé que voy a estar operando en zona lineal, y para que eso se ocurra necesito que la tensión que cae entre la base y el emisor sea mayor a 0,7 volt, dato como constructivo porque en el ejercicio no lo daban. Miren, vamos a ver aquí en el... ¿Dónde está el certamen? Está en la página 9. Oh, no lo tengo acá. Un segundo. Claro, aquí daban... Ah, no, era esta. Este era el ejercicio. Ahí le entregaban la corriente del LED, la tensión del LED, el HEF que se los da, o sea, se los dieron durante el ejercicio, parece. Muy Y, probable. y el dato del transistor ya definitivamente no está. ¿Sí? Pero ese sí te puedo asegurar que siempre es 0,7. La tensión que cae de la base al emisor. Ojo como lo digo, la tensión que cae de la base al emisor, pero la flecha apunta para el otro lado. Espero que eso no le cause confusión, pero estas son las referencias comunes que se utilizan. Piensen que el polo positivo de esta tensión imaginaria que estoy definiendo aquí está aquí, en la punta de la flecha, y el negativo ahí en la cola de la flecha. Lo mismo para este. Ya, Súper. tiro el LSK por la rama de acá abajo. Tengo la fuente 5 volt, aquí ley de Ohm, y aquí, como dije, esta referencia. Despejo una expresión para la resistencia. Asumo el valor de la tensión de la base del emisor, la tensión que cae,